¡Oh! El día que mi hijo se clavó un palo, un chupetín, no era un chupetín, era un cosito. Sí. Perforó la barriga, justo el primer día no comía, el segundo día no hablaba, el tercer día se levantó de la cama y me dice, lo terminó solo con la procena. No, ¿me lo tenés, verdad? Sí, claro. ¿Sabes qué? Hice caso de chico? No sé nada de tratamiento de dolor. Necesitamos una antiinflamatoria. Che, bueno, qué bueno entonces. Y aparte, bueno, igual como intenté dejar algunas cosas. No, está. Capaz que me faltan, incluso lo puedo agregar cosas. Pero... No, pero ni. No, y es ya como sé que voy a decir. Salimos del ibuprofeno, la difi, chao. Claro, y chao. ¿Cómo te da miedo? Pero bueno. Muy particular. Si tuviera que recomendar a alguien que trabaje bien dolor desde el minuto cero del tratamiento de un cáncer de colon, ¿quién recomendaría? ¿Vos hacés? ¿Adultos estás hablando? No, yo a adultos no sé. No hago porque, o sea, solo pediatría. Pero, hola. Hola, Marucha. Pero yo sí te tengo que Venía más. Yo le avisé, y avisé en persona y se lo recordé hoy. Pero si no arranquemos por el horario de Zoom, ya se lo contestaron. Hace días que no la veo. ¿Está viniendo, Nico? Ahorita estaba en consultorio, me dijo que... Ah, sí, ella termina el consultorio y viene. Sí, eso. Para la asistencia. ¿Qué puta, amiga? ¿Dónde te vas? Cargo el coso. Una bolsita que clavó. Mañana. Cuando llegue. No, ya me pagaría. No, llaman la atención a otra cosa. Ah, bueno. Con ella siempre estoy ¿Qué pasó ahora? en mis viejos tiempos en la guardia. Siempre me gusta cómo se decía. Para ir a ver. Esas botas son para vos. No Esas son botas hacen No me lo voy a servir yo. no son para vos, son para vos. Ah, muy vos. la paleta es tremenda, es tremenda. ¿Qué paleta? La paleta. Sí, no
Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. No van a hablar porque están silenciados. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahora sí, ¿cómo les va? No, estaba asustado yo. Estaba asustado porque le veo la cara a Ale y yo dije, están pegando, pobrecita. Qué cara de mala que tenés, Ale. ¿Qué? Ah, cara de mala, sí. No, pero no se Bebé. escucha. Subir el volumen del tele un poquito. A ver. A vos, Ale, digo, qué cara de mala que tenés. Yo. Sí, pues yo pensé que estaban pegando estas guachas. No, estoy como viendo a ver. Ahí está. Y para grabar, Ya está grabando. Ay, Está está grabando. listo, eso es lo que me preocupaba. No, ya está, yo te lo paso después. Si querés. Igual va a quedar en el Classroom de San. Si cualquier tarea que me quiera revisar, Ahí está. Con la flechita lo mueves. cuando vos decidas. Ah, doctora, aguarde que ahí viene la doctora. Ah, Marta, Marta. Hace así. Mira, paso ahí. Hola, Marta. Hola. ¿Cómo le va? Está más cómodo. Ah, bueno. Después aprende el aire. Yo igual me voy a poner colorada. No necesito que me hagan. No me parece que hago como una reacción anafiláctica, pero no, tranquila. La clase. Es la emoción. tranquila, pero es como cuando pongo el celular o dar una clase, Me brota. me broma. Bueno. Cuando vos querés, decidas, ya bueno, empezamos. Te voy bancando, miro acá el celular con el presente y. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, bueno, la idea de esta clase es abordar el dolor en la guardia pediátrica y, bueno, como la idea es como dar una clase práctica para que, digamos, ofrecer conceptos y algunas pautas para, digamos, facilitar el control del dolor en la guardia pediátrica. Me pareció importante presentar esta epidemiología, que es del grupo de trabajo, un grupo de trabajo español para el tratamiento del dolor en pediatría, específicamente en guardia pediátrica, y que habla que el dolor en pediatría es una epidemiología difícil de establecer, digamos, pero tiene una prevalencia estimada de un 30 a un 78% como consultas en la guardia, que el 70% incluye el dolor por procedimientos y postquirúrgico y el 30% para el dolor crónico. O sea que hay una gran prevalencia y en este sentido es un síntoma que generalmente es insuficientemente reconocido y tratado y eso trae consecuencias no solo desde el punto de vista físico, también psicológicas y sociales al paciente. Esta es un poco digamos, la perspectiva de este trabajo, que es del 2019, de este grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría, que, bueno, ahí habla de los porcentajes de la prevalencia de dolor como síntoma de consulta en la guardia, las causas más frecuentes, que son la musculoesquelética, cefalea, otalgia, dinofagia, el dolor abdominal, siendo la más frecuente la musculoesquelética. El 78% de las causas tienen que ver con dolor de distintos procedimientos, esto en las estancias hospitalarias, más que nada, el paciente ingresado, que es del 78%, del cual me pareció como un porcentaje muy elevado, que el 22% de esos pacientes no sean anestesiados para prevenir el dolor por procedimiento. Y bueno, y ahí acá los porcentajes de la prevalencia de dolor postquirúrgico también es alta, del 70%, y dolor crónico. O sea que esto da la pauta de que es un síntoma que es muy importante dar atención, tratar, porque bueno, la mayoría de los dolores son, digamos,
algunos son prevenibles y otros son tratables, y hoy en día, digamos, tenemos un montón de disposición desde medidas farmacológicas y no farmacológicas para que, más allá de que el paciente tenga que pasar por una enfermedad, por una internación, y eso sea lo más amablemente posible. Y eso, bueno, traduce mucho, digamos, cambia mucho la experiencia del paciente en atravesar una situación que ya de por sí es difícil y o traumática. Esto habla un poco de dónde está, un poco de la historia de por qué está arraigado esto o la infravaloración del dolor en pediatría. Esto, digamos, es importante saber que la inmadurez a nivel del sistema nervioso del niño, sobre todo en el recién nacido y en el lactante, genera una mayor sensibilidad al dolor, o sea, están más vulnerables al mismo. Antes muchos se creían que, bueno, el neonato o el niño no tenía tanta, digamos, como que los pacientes no manifestaban dolor o no tenían sensación de dolor, pero en realidad tienen mayor vulnerabilidad a esto, sobre todo porque el sistema descendente inhibitorio en esas primeras semanas no está del todo desarrollado, no es funcionante, incluso tienen menos neurotransmisores inhibitorios, por lo tanto, digamos, su sistema, digamos, interno no tiene la neuromodulación adecuada, que ya sí se obtiene en etapas posteriores. Por eso es como el recién nacido, el lactante, y sobre todo el prematuro, son los que tienen mayor vulnerabilidad al dolor y bueno, incluso justamente por esto como que lo siente con una mayor intensidad. Esto también me parecieron datos importantes, esto del dato de la hiperalgesia crónica, o sea, si el estímulo doloroso se mantiene, sobre todo durante las etapas críticas del desarrollo neuronal, si no es correctamente tratado, se producen cambios conformacionales neuroanatómicos, por lo cual condicionamos a que ese niño tenga un umbral disminuido del dolor por el resto de su vida. Eso por ahí es mucho de lo que vemos en los pacientes que estuvieron en la NEO, que por ahí tienen mayor sensibilidad en las manos y en los pies, o cuando se ponen, porque estuvieron muy invadidos, digamos, y bueno, y se ponen, o sea, por ahí se molestan al ponerse las medias, bueno, tiene que ver un poco con este fenómeno de la hiperalgesia crónica. Y por otro lado, en situaciones clínicas, digamos, habituales o complejas del paciente, el dolor al ser infratratado genera aumento de la mortalidad de esa enfermedad de base y además, justamente porque genera alteraciones fisiológicas que afectan la recuperación del paciente o la buena recuperación del paciente. Entonces, un paciente con dolor, digamos, repercute también en la evolución del cuadro, digamos, pueden aumentar digamos, el número o la incidencia de complicaciones y retrasar la recuperación e incluso prolongar la internación. Digamos, esas son todas las consecuencias. Ahora no corro. Ahí está. Bueno, esta es la definición, la última definición que fue revisada en el 2020 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que habla que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular, real o potencial. Esta es una, digamos, es una definición como que aumenta un poco el campo de interpretación de lo que es el dolor, y, o sea, incluye no solo al dolor, digamos, que conocemos desde el punto de vista somático, digamos, sino que también a los dolores de tipo funcionales, ¿sí? O que no tienen, digamos, una causa orgánica establecida, que tiene que ver con los dolores nociplásicos, ¿no? O los dolores funcionales, ¿sí? Que habla, por ejemplo, digamos, a grandes rasgos tenemos como los más conocidos, tienen los síndromes regionales complejos, la fibromialgia, los síndromes miofaciales,
o las cefaleas crónicas, bueno, están en ese grupo. En esta definición hay algunas notas que son las que están ahí, que son interesantes, porque bueno, abre un poco la perspectiva de lo que es la dimensión del dolor, que tiene que ver con una experiencia que es personal, o sea, o personalísima, diría yo, es muy independiente de cada persona, está influenciada por diferentes grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Que el dolor, esto también, el dolor y la nocicepción son factores diferentes, o sea, el dolor no puede solamente ser inferido porque hay actividad de las neuronas sensoriales o porque hay una anoxia, digamos, que está afectando ese nivel. Las personas aprenden el concepto de dolor, o sea, es un concepto aprendido a través de las experiencias de la vida, por lo cual experiencias complejas con el dolor van a acarrear experiencias futuras probablemente con mayor resistencia y mayor, digamos, dificultad en el atravesar o enfrentar la situación. Si una persona manifiesta la experiencia dolorosa, esta debe ser respetada como tal, digamos, si el paciente dice que le duele, le duele. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, que esto habla más que nada de los dolores de tipo agudo, o sea, la función del dolor es una alerta, es decir, bueno, algo está pasando, es una pauta de atención. Puede tener efectos adversos, que es un poco lo que hablábamos recién, sobre la funcionalidad del bienestar social y psicológico. Y que, más allá que, digamos, que esto, que la expresión del dolor, la única expresión del dolor no es la verbal, por lo cual la incapacidad de comunicarlo no significa que el paciente no lo esté experimentando. ¿Sí? Esto con los pacientes que tienen dificultad en la comunicación, con los más pequeños, e incluso en esta definición incluye a los animales también. Bien. En este diagrama, me parece súper importante para entender justamente esto, que digamos, la experiencia dolorosa puede surgir a partir de un estímulo nocivo, ese estímulo nocivo se genera una transmisión fisiológica del dolor, eso lleva a esto obviamente es muy esquemático, ¿no? Pero lleva a la percepción sensorial del dolor, pero fíjense que entre la transmisión y la percepción final sensorial del dolor, están todos esos factores que tienen que ver con dimensiones del dolor, que finalmente van a terminar influyendo en la experiencia dolorosa. Esto hace que hable de que tratar el dolor no es simplemente administrar medicamentos o administrar analgésicos, porque hay un montón de dimensiones que tienen que ver con la cognitiva, con la afectiva y la conductual, que están infiriendo y que es importante también darle atención, porque, bueno, digamos, es un área que tiene mucha influencia e incluso yo digo, digamos, tratarlo de esa manera multidimensional e integrada ahorra medicación, ahorra tiempo. Claro, claro. Bueno, un poco para, digamos, como primer paso, digamos, en el abordaje del dolor, es plantearse un poco el tipo, digamos, poder clasificarlo. Las clasificaciones más, digamos, generales tienen que ver con el dolor agudo y el dolor crónico, que tienen que ver un poco en relación al comienzo. El crónico se determina más allá de los 3 a 6 meses en general. Y un poco de lo que hablamos de la diferencia entre un dolor adaptativo como el agudo, que bueno, nos está indicando que algo está pasando, generalmente es transitorio, una vez que se trata la causa mejora, y el desadaptativo es el dolor crónico, que va también muy de la mano de generalmente los dolores neuropáticos o los dolores de tipo funcionales, donde bueno, el dolor ya no tiene un sentido de alarma, sino que ya es más permanente, coexiste en la vida del paciente y genera mala calidad de vida. Un tipo de dolor también dentro del grupo de los agudos, que yo digo también es inútil, es el dolor de tipo hiperagudo por procedimiento, que es un dolor que es totalmente evitable y que, digamos, no necesitamos que el paciente lo experimente, digamos, o podemos disminuirlo lo más posible.
es parte de los que son previsibles, por lo tanto prevenibles y por lo tanto evitables, digamos, el hiperagudo. En relación a la patogenia, tiene que ver con un poco, bueno, el nociceptivo, que se divide en somático visceral, neuropático mixto, cuando coexiste lo nociceptivo con el dolor neuropático, que eso se da mucho también, bueno, lo vemos mucho más en el paciente oncológico, ¿no? Pero bueno, se puede dar en otras actividades. El tipo de curso, continuo, intermitente, bueno, si es incidental, el dolor irruptivo, y en relación a la intensidad, leve, moderado e intenso, que esto, bueno, un poco nos va a ir ayudando en principio. Las primeras es como a determinar un poco, orientar la causa, y en relación a la intensidad, después, bueno, poder idear un plan terapéutico en relación a qué lo está causando y la intensidad que tiene, que manifiesta el paciente. Bueno, un poco esto de la orientación hacia las causas posibles y los mecanismos, esto es muy escueto en relación a los tipos de dolor. Ahí me faltaría otra columna del nociplásico, digamos, que tiene que ver con los tipos de dolores funcionales, pero bueno, esto es lo que más habitualmente se ven en vanguardia, ¿no? Y un poco la relación de las características que tiene cada uno y cuáles son los sistemas que están afectados. El segundo paso, digamos, una vez que para continuar, digamos, también orientando en relación a la causa y en relación a la valoración de la intensidad, el próximo paso es la observación del paciente. Lo que yo siempre digo es como ideal, siempre que se pueda, es como observarlo sin entrar en escena. Eso es como lo más fidedigno en los niños, porque a veces cuando entramos, claro, es como... No, estás viendo de lejos. Esto, tal cual, que bueno, no siempre se puede, digamos, esto digamos idealísimo, pero bueno, lo que se ve es un poco esto desde la observación subjetiva. Podemos ver que hay algunas tablas que hablan más de la cuestión, digamos, que pueden objetivar de alguna manera estas conductas para darle un puntaje y poder más o menos descifrarlo. Pero a simple vista la actitud corporal, la expresión facial, la vocalización, la actitud general del niño y el cuidador, la interacción que tienen entre el cuidador y el niño, la interacción con el medio, y creo que uno de los datos más importantes en relación a esto es el juego para los niños, en relación a cómo está su estado de ánimo. El juego nos da mucha información. El segundo paso es entrevistar o interrogar al niño y a su cuidador. Y en esto, a veces, digamos, desde mi experiencia, y como parte de la recomendación, es siempre como centrar la consulta en el niño, porque a veces como que centramos la consulta más en el padre. Y por ahí es como, obviamente cuando depende también la edad del niño y un montón de cosas, pero bueno, como hacer las preguntas en principio dirigidas al niño, en relación a lo que pueda contestar, porque a veces no se le da tanto lugar, y por ahí uno habla más con el padre, y en realidad el que, digamos, más le interesa es al niño, en realidad. Y como la data y el valor es él. Es él. Entonces, como darle ese espacio y esa participación también, de alguna manera, digamos, también al niño le genera confianza, y bueno, y podemos tener mucha información en realidad en todas esas líneas de características que aparecen ahí, a partir del niño, y después sí completar la información con el padre, ¿no? Siempre que se pueda, obviamente esto es adaptado a cada contexto y a cada situación. Y lo mismo que cuando explicamos el tratamiento, lo que sea, también es como, es primero explicarle al niño de qué se trata, lo que vamos a hacer, obviamente adecuado, con el lenguaje adecuado hacia eso, y después explicar en segunda instancia a los padres. Porque a veces en la explicación que nosotros le damos a los padres, el niño está escuchando, por ahí hablamos en otro tono o utilizamos otras palabras, que eso le genera más ansiedad. Y de esa manera, o por lo menos esto se logra como al niño también participarlo y disminuir su nivel de ansiedad en estos casos. El examen físico,
obviamente es una herramienta súper importante, que es la que muchas veces con el examen físico también determinamos la causa o la aproximación diagnóstica, lo que está generando el dolor. Y ahí también se evalúan los signos fisiológicos, que bueno, son frecuentes todos los que ven ahí, que pueden obviamente estar alterados, y más en el contexto de una guardia, por otras cuestiones u otro contexto que no, que digamos que no, es un sesgo para evaluar el dolor solo desde ese punto. Sí que un dolor intenso no tratado, por ejemplo, puede generar un hilio o bueno, mucha sudoración y eso sí puede estar presente. Pero bueno, son como datos más que van sumando. Bueno, en relación a la valoración de la intensidad, tenemos algunos métodos que desde el punto de vista del mes a los 3, digamos de los distintos puntos etarios, del mes a los 3 años, tenemos los conductuales y los fisiológicos, que bueno, los fisiológicos ya los vimos, los conductuales vamos a ver, hay las tablas que hablan más desde la especificidad, digamos, desde la objetividad. Desde los 4 a 7 años, en realidad, yo diría, hay niños que de 3 años que también podemos usar el autorreporte, que son las escalas autovalorativas o de autorreporte, cotejadas con las conductuales a esa edad, bueno, los mayores de 7 años, las escalas autovalorativas son las más fidedignas, digamos, las que más se aproximan a la valoración objetiva, que es el reporte propio del niño. Esto es la escala de valoración conductual que se utiliza en los niños de 1 mes a 3 años, y también puede ser usada, hay otra que es esta escala FLAC revisada, que también se puede usar, incluso esta, con pacientes que por ejemplo, con secuela neurológica, que no tienen comunicación verbal, para poder identificar la intensidad del dolor. Lo que evalúa es la expresión de las caras. Es interesante como por lo menos saber, más allá de tener o no la tabla a mano, como saber cuáles son los puntos a evaluar, que es la expresión de la cara, que nos dice mucho, o sea, el ceño fruncido, la mandíbula apretada, sobre todo la mandíbula apretada y el ceño es lo más importante, lo que más se refleja, el movimiento de las piernas, la actividad general del paciente, el llanto, si es un llanto, sobre todo el tipo de, si es un quejido constante, si es un llanto controlable o consolable, y el tema del consuelo ante el contacto, sobre todo con sus familiares o con sus padres, digamos. Entonces, en base a eso sale un puntaje en el cual del 1 al 3 es dolor leve o molestias, podría decirse. Del 4 a 6 es dolor moderado, de 7 a 10 es dolor intenso, dolor severo, y ya esto nos da la pauta más que nada que a partir del 4 es como, bueno, si el paciente tiene un dolor de más de 4 para arriba, bueno, tenemos que tomar alguna conducta, ¿sí? O ya sean, ya vamos a ver, o porque necesita el rescate o un anestésico arreglado, digamos, y veremos cuál será la pauta. Bien. Estas son las escalas, esto para los nenes hasta 6 años, algunos o hasta 7 años, esto depende también del niño que esté más avesado también con los números o las caras, también se le puede dar a elegir en cierta edad, ¿no? Cuál es el método que prefieren, pero bueno, también es un poco el mismo parámetro, se le da a elegir una carita, con la cual identifica cuál es el dolor que siente. Es como una selfie del niño, digamos, que con eso lo entienden también, como si fuera una selfie tuya, bueno, en relación a cómo se sienten. La escala es lo mismo, y en relación a la forma de actuación, a partir de 4 en adelante, como nos está indicando que hay que hacer, digamos, hay que tener una respuesta terapéutica en ese sentido. Y esto para los más pequeños, y las escalas de valoración de tanto la numérica como la análoga para los pacientes más grandes.
¿no? Para los pacientes desde que empiezan a contar, desde los 6, 7 años en adelante. O de los niños que estén más familiarizados con los números. También otra forma es la verbal, es decir, como preguntarle, bueno, si es dolor leve, dolor moderado, dolor severo o el peor dolor que sentiste. Esa es otra forma en los niños. Bien. Una vez que hicimos todo esto en relación a ver la causa, ver la intensidad y bueno, hacer como un diagnóstico de la situación y del contexto, es como, bueno, podemos ir al tratamiento. En relación al tratamiento, digamos, las formas más efectivas de tratamiento tienen que verlos con analgesia multimodal, es decir, cómo actuar a distintos niveles de las vías del dolor para lograr como un efecto, digamos, óptimo en relación al control, con menores efectos adversos y con menor, digamos, también con menores dosis de cada uno de los analgésicos, para que eso, justamente para generar sinergismo entre ellos, tal cual. Y obviamente, bueno, todo depende también de la intensidad, ya lo vamos a ver, pero un poco esta analgesia multimodal habla de la utilización de opiáceos, que es lo que más comúnmente podemos utilizar en guardia, los AINES, el paracetamol, los opiáceos, analgesia local o tópica, coadyuvantes y las técnicas no farmacológicas de alivio sintomático, que bueno, ahí hay un par que no utilizamos, pero más que nada las técnicas no farmacológicas de alivio, que ahora vamos a ver, que también son muy importantes. Esta tablita muestra los grados de recomendación. Esta es una tabla acotada de todo lo que se puede hacer en relación a medidas no farmacológicas, el tema de la presencia de la familia durante la realización de los procedimientos invasivos, esto de darle la información previa al paciente, como explicarle para que disminuir el factor sorpresa. El niño como que tiene derecho a saberlo, obviamente siempre con el lenguaje adecuado a su edad, pero saber lo que le va a pasar y poder prepararse, digamos, tener un mínimo tiempo de preparación para lo que va a venir. Porque a veces esto de que, esto que a veces se escucha de que, bueno, vamos a sacarle sangre, o ahora que está dormido, el nene se va a despertar y después es como, esto de, el sueño deja de ser un lugar seguro para él, porque sabe que se puede dormir y no sabe qué le va a pasar. Esto de, bueno, disminuir todos esos factores que pueden generar miedo, angustia, ansiedad. En las técnicas de distracción, digamos, jugar con la imaginación del niño, digamos, eso ayuda un montón. Los dispositivos electrónicos en esta estamos a mano, digamos, va a favor, está permitido, digamos, en relación al móvil, la tablet, la música, las técnicas de respiración también. Hay un montón de técnicas de respiración que los chicos se copan un montón, con colores, como por ejemplo inflar un globo en el abdomen, que realmente se copan y realmente después te cuentan que tienen beneficios en ellos, sienten la sensación de calma que eso genera. En los niños más chiquitos, bueno, el amamantamiento, el piel a piel, la sacarosa, y bueno, la aplicación local de frío y la vibración, de que hay como una abejita también en las zonas de menopunción que genera vibración y eso también disminuye, bueno, también estaría recomendado. Estos son como algunos de todo lo que es. Pero yo creo que sobre todo es la explicación. Eso, la aplicación y la... y anticipar y bajar, porque con eso baja la ansiedad un montón. Y guiar a los padres en cómo contenerlo. Eso también. Creo que, y sobre todo en la aplicación primero al niño, después a los padres, y bueno, y eso como aquieta un montón la situación. En relación al tratamiento farmacológico y en base a esto de la anestesia multimodal, en pediatría tenemos a partir del 2012 que sacó de circulación la codeína, la escalera es bifásica. Por ahí ya para los adultos siempre es la más conocida, siempre fue la trifásica, donde habla de un primero, un segundo y un tercer escalón.
acá es como se deja un primer escalón, que es el dolor leve, para los analgésicos no opioides asociados o no a coadyuvantes, que puede ser los AINES y el paracetamol u otros, ¿no? Más los coadyuvantes, y un segundo escalón que ya abarca el dolor moderado severo. Antes este segundo escalón estaba separado por dolor moderado, donde usaban opioides débiles, el segundo escalón, y un tercer escalón donde se usaban los fuertes, pero bueno, acá es como quedó un segundo escalón para moderado severo, donde solo se usan opioides fuertes, ahora ya vamos a ver por qué, más analgésicos no opioides, más los coadyuvantes si son necesarios, ¿sí? Esto tiene que ver sobre todo porque en pediatría se quitó, digamos, las recomendaciones de los opioides débiles, ¿sí? Sobre todo de la codeína y posteriormente del tramadol, ya vamos a ver un poco por qué. Esto, desde las pautas que marca la OMS, esto también es muy importante, es el por reloj y intervalos regulares. O sea que por ahí estamos acostumbrados o está mucho esta idea del analgésico SOS, SOS sin tener analgesia de base. O sea, como que el paciente esté a demanda. Y en realidad la mejor intervención para tratamiento del dolor es la analgesia arreglada, o sea, no esperar que el dolor se haga presente. Si ya sabemos una causa y que el dolor va a estar persistente o, o probablemente vaya a ser permanente, poder dejarlo arreglado por reloj, que el dolor no aparezca, y en el caso de los opioides, además de estar regulado por reloj, se puede dejar sí una pauta de rescate SOS, pero siempre y cuando haya analgesia de base. De elección, esto también es súper importante, la vía de administración más segura es la vía oral. O sea, y no vía oral, o sea, no intramuscular. O sea, porque la vía intramuscular genera dolor. más, es más traumático, más dolor, puede traer complicaciones, porque se puede generar un absceso. Entonces, siempre y cuando esté disponible la vía oral, es la vía oral. Obviamente, si está contraindicada la vía oral, por el motivo que sea, o porque el dolor es muy severo y el paciente necesita alivio y otras cuestiones, sí, se indica una vía endovenosa, pero si no es la vía oral. Otra vía que yo ahí puse la intranasal, bueno, lo que pasa es que no tenemos las formulaciones acá en el país, por ejemplo, para hacer los procedimientos, sobre todo la analgesia para procedimientos, la vía nasal, la intranasal es súper buena. Claro. O para la urgencia, en un paciente que bueno, que se le están realizando cosas o que no se consigue una vía, por ejemplo, una vía endovenosa, se puede hacer, por ejemplo, el fentanilo o la ketamina intranasal, y el midazolam también intranasal. Y además necesita un dispositivo especial. Mida tampoco. Mida sí. Mida No sé. Mida sí, pero se puede hacer con el aerosolizador. Claro. Sí. También igual le podemos preguntar a Leandro, a los chicos de farmacia. Con el tipo de Marvé, el Claro. Eso no sé. Bueno, podríamos. Pero eso podríamos averiguar. Y lo otro importante es individualizar el tratamiento. O sea, el tratamiento siempre es personalizado. Más allá que puedan haber determinados protocolos para seguir, pero bueno, por lo es según cada paciente, cada niño. Bueno, un poco acá, esto más que nada para dejarles como de consulta, y como un pequeño recado de los analgésicos, de los no opioides. Un poco en relación al paracetamol, lo más importante es recordar esto de que, digamos, no estaría recomendado en pacientes hepatópatas o que tengan o tener precauciones en pacientes que tienen polimedicados o con otros medicamentos hepatotóxicos, los nefrópatas y las deficiencias de la hidrogenasa. Entonces en eso habría que tener más precaución. Después, bueno, la dosis, todo eso ya es ampliamente conocida, lo mismo el ibuprofeno.
recordarte esto que se puede dar a partir de los 3 meses, el ibuprofeno antes era a partir de los 6 meses, hasta hace unos años, según estudios, se reconoció que a partir de los 3 meses. Y bueno, estaría contraindicado en pacientes con antecedentes de sangrado digestivo y coagulopatías. Eso también, en el paciente con insuficiencia renal y hepática, también tener precaución respecto a la dosis porque ajustan. En realidad, bueno, acá está Martita, nos puede decir algo, pero en realidad hay que ir viendo si tenemos otras opciones, vamos a elegir otras opciones y evitarlas directamente. Entre 400 y 600 es indistinto o empezamos siempre con el de menor valor. El de menor. Siempre Siempre es como el menor. empezar, desde el menor, Vamos la titulando, menor claro. dosis posible y el menor tiempo posible Bien. en estos analgésicos. Sobre todo en los antiinflamatorios, no más de 5 a 7 días de tratamiento, porque eso también es algo que a veces se nos olvida decir, no, bueno, decir, bueno, se va con esto y por ahí no le decimos, no, mira, hasta 5 días, no más. Y con la mínima dosis posible. Porque bueno, ahí están puestas las dosis máximas, pero la verdad que no es necesario llegar hasta esos límites. Más vale, una buena estrategia sería, por ejemplo, combinar el ibuprofeno y el paracetamol, por ejemplo, que tienen dos mecanismos distintos, diferentes de acción. Se puede combinar el paracetamol con el ibuprofeno, el paracetamol con el diclofenac, por ejemplo, y entonces hacen sinergia, se pueden incluso indicar en la misma toma para dolor. A diferencia que en la fiebre lo indicamos como intercalado, bueno, para el dolor se indican en la misma toma, entonces eso genera sinergia y ahorramos quizás de aumentar la dosis del antiinflamatorio, sumando el paracetamol. Y siempre recordar esto, todos los AINES no más de 5 a 7 días, y ya vamos a ver el ketorolac, por ejemplo, endovenoso, bueno, 2 días y no más. 2 días máximo, y después lo rotamos. Quizás si lo rota vía oral puede seguir unos días más, pero generalmente no. Bueno, del diclo, bueno, y esto también no indicar en pacientes, esto es muy importante también para la guardia, de no indicar en pacientes que están hemodinámicamente inestables, los AINE, ¿no? O en pacientes que tienen injuria renal. Eso por un lado. Nuevamente, bueno, ahí sí puse lo de no prolongar el tratamiento más de 5 a 7 días. Y otra cuestión del diclofenac, que para el diclofenac que indicamos endovenoso, la mejor manera es la intermitente, digamos, o sea, en cada 8 horas, porque esto también había una idea que en goteo de la posibilidad de hacer el diclofenac en goteo continuo, pero no, así de esa manera no es efectivo para el tratamiento. Por una cuestión de la formulación y digamos lo ideal es hacerlo cada 8 horas. Bueno, del ketorolac también un poco esto, sobre todo anda bien para el dolor moderado grave en los postoperatorios, en el cólico nefrítico también. Y bueno, con esto las dosis generalmente son de 0,5 miligramos kilo, cada 6 u 8 horas sin exceder las 48 horas. Sí, eso es material de la EPED, de la Asociación Española de Pediatría. Y yo no me dije, es desde muy pequeño, pero está descrito así a esa dosis. No más de 48 horas en esos pacientes. Las dosis máximas hasta los 16 años es de 15 miligramos dosis y a pacientes de más de 50 hasta 30. Entonces, es novenoso, que es por ahí lo que más usamos acá. Bueno, en relación a la morfina, bueno, como sabemos es un opioide fuerte, ahí sí les puse las dosis de, digamos, en los pacientes menores de 3 meses, la dosis es de 0,07 miligramos kilo, dosis vía oral para empezar, y siempre es una etapa en la que se da cada 6 horas, no cada 4, y la endovenosa es de 0,03. Después, ya a partir de los 3 meses, las dosis de inicio son de 0,1 miligramos kilo dosis vía oral y de 0,05 miligramos kilo dosis endovenosa ya cada 4 horas. Es una medicación que esto es yo siempre digo, la morfina es una medicación que es muy noble, pero que tiene mala fama.
Como que hay que tomarse el trabajo de desmitificar un poco todo lo que le tira tierra encima a la morfina, pero en realidad es una medicación que es muy noble, que bien usada no tiene mayores efectos adversos, hay que tomar, digamos, como ciertas precauciones. Es una medicación que no tiene techo, por lo cual eso podemos ir titulando la dosis en base al dolor que manifiesta el paciente, siempre, obviamente, titulando ahí, digamos, hay rangos establecidos de titulación. Se pueden usar pautas de rescate, siempre teniendo, como dijimos, la pauta de reglada más la pauta de rescate, que es al 50% de la dosis que está reglada, o el 10% de la demo, de la dosis total que hace el paciente en el día. Lo importante, digamos, para pasarla endovenosa es que esté diluida al menos en 20 centímetros, puede ser de solución fisiológica o de dextrosa, y pasarla lenta. En algunos libros habla de al menos más de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos. Generalmente nosotros la dosis plena en sala la pasamos en 1 hora, no es el margen de mayor seguridad porque más que nada disminuye la posibilidad de hipotensión o urticaria, digamos, asociada. Los rescates se pueden pasar en menos tiempo, en 15, en 30 minutos, pero lo más importante es no pasarla en dolor, básicamente sería. Tampoco sería conveniente indicarla en el paciente inestable hemodinámicamente, sobre todo porque tiende a la hipotensión, a lo mismo que los AINE. En el caso, ya vamos a ver, el paciente politraumatizado, ¿sí? Sería de elección el fentanilo, en este caso. Las presentaciones que tenemos acá es la ampolla al 1%, que es de 1 mililitro corresponde a 10 miligramos, también tiene del 2%. La suspensión puede ser, en general la que yo uso acá son las de 0,2%, que es 1 mililitro 2 miligramos, y al 1% 1 mililitro 10 miligramos, pero puede ser la formulación, digamos, también viene del 1 por mil, incluso, para los más pequeños. Y los comprimidos vienen de 30 miligramos, que son bi y trirranurados, o sea, de un lado son birranurados y del otro lado son trirranurados. El efecto adverso permanente más común y único permanente es la constipación, por lo tanto, dice el dicho, con una mano indicamos el opioide, con la otra mano indicamos el laxante para el paciente. Los iniciales, que esto siempre hay que advertirlo al paciente, tiene que ver con generalmente la somnolencia, en los cuales se genera tolerancia luego de las primeras horas de la administración del medicamento, de las primeras 48 horas generalmente, la somnolencia, los mareos, las náuseas o los vómitos. Generalmente los niños más pequeños tienen mejor tolerancia que los adolescentes y los adultos. La retención urinaria, que eso generalmente en pacientes donde se hace titulación rápida endovenosa es donde más vemos esta cuestión. Y como efectos raros vemos eso. Hay las precauciones, hipertensión intracraneal, insuficiencia renal y insuficiencia hepática, porque en realidad hay que hacer algunos ajustes en relación a la dosis, y el antídoto también tenerlo presente. Pero, a ver, el antídoto es en el caso de que generalmente es por una sobredosificación, o hubo un error en relación al peso, a la indicación o en el momento de la administración. O sea, con dosis, digamos, correcta y en un paciente con dolor, o sea, el dolor es el mejor antídoto para la morfina. En realidad, un paciente con dolor no va a ser una depresión respiratoria, de ninguna manera. Y en el caso de que sí se usa la naloxona, es en el caso del paro respiratorio inminente. Es el único caso. Si el paciente está, digamos, más somnoliento, bueno, se pueden adoptar otras medidas, pero la naloxona es el paciente que está a un paso del paro respiratorio. Estoy fijando la hora para yo un poco hablando. Bueno, esto un poco de las contraindicaciones en relación a los opioides débiles, que se identificaron casos con trastornos respiratorios severos e incluso muertes asociados a codeína, que fueron 64 casos y fueron 24 muertes respecto a codeína,
en esos periodos de tiempo, y 9 casos asociados a tramadol. Lo del tramadol está en revisión aún, porque la verdad que siempre que hasta que se usaba muy seguro. La verdad que no hemos tenido problemas, sí con la codeína, yo me acuerdo en el hospital nos ha pasado, porque tiene que ver por una cuestión de metabolismo hepático, o sea, la codeína a nivel hepática se transforma a morfina a través de la citocromo P450, y hay algunos pacientes que tienen una metabolización más lenta y otra más rápida. Entonces vos puede quedar mal analgesiado o producir efectos adversos. No va. A la codeína no se da más. No se da más. Sobre todo, está totalmente contraindicada ambos, tanto la codeína como el tramadol, en menores de 12 años, y hay una cuestión de entre los 12 y los 18 años en la cual persiste contraindicada la codeína, que tiene que ver en pacientes con esas características: amigdalectomía, desnudectomía, apnea obstructiva del sueño, trastornos neuromusculares, compromiso de función respiratorio cardíaca, o pacientes en postquirúrgico de cirugías extensas, estaría contraindicada la codeína. Y el tramadol, en realidad, en relación a que los efectos fueron bastante similares, porque tiene que ver con esta cuestión de trastornos respiratorios severos, yo tomo las mismas precauciones en realidad. Y en un paciente que no tiene nada de toda esa lista, sí lo uso en mayores de 12 años. El tramadol, porque la verdad, y en adultos se rehúsa. Sí. Lo que genera más el tramadol es náuseas y vómitos y mareos en algunos pacientes que, digamos, como sintomatología más heavy, que se compensa con los antieméticos. Generalmente los niños más pequeños lo toleraban mucho mejor que los niños más grandes, y otro en pacientes que tienen, digamos, que tienen de base convulsiones, tampoco es recomendable porque puede disminuir el umbral convulsivo y generarle... esto nada, es una tablita más que nada para hablar de nombrar, más que nada las medicaciones coadyuvantes que podemos necesitar. Por ejemplo, para dolor neuropático, lo que más usamos: amitriptilina, gabapentin, carbamazepina, sobre todo la carbamazepina en las neuralgias del trigémino. Ahí está. En las neuralgias del trigémino muy bien la carbamazepina, y después generalmente usamos amitriptilina, gabapentin y también la pregabalina en algunos casos, el diazepam para las contracturas musculares agudas, y o para los postoperatorios de los pacientes con parálisis cerebral, que hicieron tenotomías múltiples y eso también, porque el músculo reacciona y andan muy bien con el diazepam, los postoperatorios de pectus también, o de escoliosis. La DEXA también es un gran aliado como antiinflamatorio. Siempre tenerlo en cuenta: dolor musculoesquelético, dolor óseo, todo lo que donde haya proceso inflamatorio, la DEXA. Bueno, situaciones frecuentes de cuadro. Vamos a ver. A ver, A la práctica. Sí, esto es muy escueto, pero bueno. Pero Un poco en relación a las cefaleas, lo que habla, todo el reposo, ambiente tranquilo, puro y sin ruido, todo lo contrario a lo que puede ofrecer la guardia, pero bueno, eso es en las condiciones ideales. Tratar lo recomendamos. eso, tratar de, si está la disponibilidad de poner al paciente en una habitación En 3 o con 4 claro, en los box del ser, en los más alejados, bueno, ahí las dejamos. ahí se podría dejar. En general, una cefalea de consulta tiene, digamos, con el diclofenac, con un AINE más el paracetamol, digamos así, el AINE más el paracetamol debería andar. ¿Sí? Vía oral si no tiene vómitos. Vía oral si no tiene vómitos. Si tiene vómitos, obviamente hay que ponerle la vía y hacerle todo endovenoso. No pinchar la cola. Y no pinchar la cola, totalmente. Perfecto. En casos, el corticoide, yo por lo que estuve viendo, el corticoide es sobre todo en los estatus migrañosos. Y más que nada para que no recurran, es una dosis única, para que no recurran las siguientes 24 72 horas. Lo leí en un par de que hablaban de los
Así que eso por un lado, y asociar el antiemético se está con el cólico renal, y acá le podemos dar el micrófono a Fadil. No sé si él lo tiene que activar. Bueno, si hay alguna cuestión. Recomendaciones: el calor local como medio físico. A todo esto sumarle todas las medidas siempre no farmacológicas de alivio, que yo siempre juego con eso, pero son re importantes. En el caso de que el dolor sea leve, puede ser un analgésico, un antiinflamatorio. En los casos moderados, el antiinflamatorio asociado, ahí habla del opioide menor, pero bueno, ya vemos que depende de la edad del paciente. Y en el caso de dolor o moderado severo, opioide mayor y aire. Esa es la indicación, el opioide. Generalmente estos pacientes vienen asociados por el cuadro de dolor y por el cuadro clínico con vómitos, así que tienen la indicación del antiemético. Son pacientes que generalmente van directamente a vía periférica, realmente, Sí. porque El es dolor, uno de es los un lugares dolor que el dolor es muy intenso. sí. O sea, son pacientes que no nos vamos a plantear si le damos por vía oral. Cuando ya sabemos cómo es el curso, o sea, ya directamente le hacemos la vía y le damos confort. Los espasmolíticos, esto es específicamente la iosina, hay controversia en relación a si tiene indicación o no. Y la hidratación también es importante, pero no es necesario hiperhidratar al paciente. Lo importante es que sí tenga una buena hidratación. Otra cosa, perdón, vuelvo a lo de las cefaleas, que en el caso del antiemético habla que la metoclopramida también puede tener como cierto efecto analgésico en un cuadro de cefalea. O sea, que está buena la combinación. Nosotros la tenemos de Pero cualquier antiemético. No, hablaba de la... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Hola, hola, ¿me escuchan? Aprovecho a tomar agua. Sí. Hola chicos, ¿me escuchan o no? Sí. Ah, porque no te explico, estoy con muy mala señal, por eso no les pongo la cámara. Cólico renal. Creo que de todo lo que pusiste, lo más importante es que no hay que hiperhidratarlo, porque eso todo el mundo lo hace. Lo otro podemos discutir que uno le hace un analgésico, le hace otro, pero la hiperhidratación. Yo siempre digo, hay que pensar la fisiopatología, Ale. Es fundamental. Si no pensás la fisiopatología, viste que si no decimos, bueno, ¿cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es la contracción del uréter, la distensión de la cápsula renal. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Analgésicos. Es un dolor fuertísimo. El ibuprofeno sí te puede llegar a servir, pero yo prefiero un AINE más potente, ¿sí? Porque necesito inhibirle ya las prostaglandinas para que no me contraiga más. El opioide, estoy de acuerdo, hay que hacer opioides. No hay que mentirle, me encantó esa frase que dijiste, hay que desmitificar la morfina. Creo que para el paciente que corresponde, se lo tenés que hacer. Hay que ser muy criterioso, pero te lo tenés que hacer. Los espasmolíticos es muy complicado porque realmente no tienen tanto efecto sobre el músculo liso del uréter. Tiene más efecto espasmolítico, 5 miligramos de diazepam, o sea, una baja dosis de diazepam, pero 5 miligramos porque lo usamos los adultos. Pero en los chicos podría ser menos dosis, habría que sacarle el peso, pero a baja dosis, porque tiene un efecto relajador del músculo ureteral. Yo creo que esas son las cosas muy importantes, entender cuando uno va a tratar el dolor, cuál es la causa. Eso lo dijiste al principio y me pareció fantástico, ¿vale? Entonces, lo que creo que es fundamental es no lo hiperhidraten. Si el paciente está con cólico porque está tratando de despedir la piedra y ustedes lo superhidratan, por más que le hagan analgésico, va a tener más cólico. Entonces, no, si le damos un diurético para que la alargue. ¿Si la alargue de dónde? Si el está abajo. Si el cálculo está recién saliendo de la pérdida renal, está metiendo en el uréter, tiene, imagínense, el mío es más largo todavía, son bastantes centímetros para llegar hasta la vejiga. Entonces, creo que lo importante de esto es que dentro de las pautas que dijo Alejandra, que me encantaron, también entender eso, tratar de pensar la fisiopatología para poder decir, bueno, ¿qué medicación le voy a dar? Entonces, ¿estás de acuerdo, Ale? Ale, ¿me escuchaste? Sí. Ahora quiero escuchar tu opinión. Estoy totalmente
totalmente de acuerdo. Y esto también, en una de lo que dijiste, esto de, también es importante cuando nosotros indicamos en todas las situaciones de dolor, de no prometer el dolor cero. O sea, ser honestos desde el inicio de que probablemente sea difícil llegar a dolor cero y que pueda haber situaciones como el momento que elimina el cólico, que quizás la analgesia no sea, digamos, que pase por ese momento de dolor. Entonces eso también es importante, que pueda haber momentos en que el dolor, digamos, se salga de control. ¿Y de los opioides menores, cuál elegirías? Y en pediatría el tramadol. O también se puede usar un opioide mayor a menor dosis. También como para, claro, para baja dosis, digamos, como en equivalencia al tramadol. Bien. En relación al dolor abdominal, esto también es súper importante, que hay recomendaciones. Mira. Perdón. Espera, una última cosa, Ale. Sí. Ale, una última cosa. Yo siempre digo que el dolor del cólico renal es tan grande, que el adulto te dice que es peor que un trabajo de parto. O sea, hay que llevarlo a eso a un niño, ¿sí? Sí. O sea, es difícil que te lo exprese. Pero los que tuvieron parto te dicen es peor que un trabajo de parto. Y yo como urólogo te puedo decir, hay dos pacientes que son agradecidos, que si vos los atendés en una guardia no los perdés nunca más en tu vida. El que le sacaste un cólico renal y el que tenía una retención aguda de orina y le pusiste una sonda. Son dos pacientes sumamente agradecidos. Y eso te habla de la intensidad que es el dolor del cólico renal. Por eso creo que es importante que quede claro que ese paciente hay que sacarle el dolor, porque es muy importante. No jodo más. Gracias. Bueno, en relaciones a las recomendaciones de un dolor abdominal, bueno, los cirujanos no va a ser así, pero hay un montón de recomendaciones que apoyan el uso de la analgesia desde el momento cero, digamos, de un dolor abdominal, siempre y cuando obviamente está en plan de estudio, ¿no? Y de investigación de qué es lo que está pasando, porque la analgesia, en realidad, sobre todo la analgesia opioides, si lo requiere, no eliminan los signos clínicos que pueden indicar esto como la resistencia, o sea, sí como mitiga todo lo que pueda ser la defensa voluntaria del paciente ante una examinación y presencia de dolor, Claro, pero no todos los reflejos involuntarios o lo que pueda, los elementos que puedan llevar a pensar en una irritación peritoneal. En un paciente que está en la guardia, que lo estamos observando y que está en vías de hacer estudios por imágenes, seguramente estudios complementarios para la resolución del cuadro. Y que incluso la analgesia favorece el diagnóstico. Favorece el diagnóstico porque favorece el examen físico del paciente. O sea, un paciente mucho más como relajado para recibir, y permeable a recibir un buen examen físico. Entonces, como que está súper apoyado el hecho tanto del uso de opioides y antiinflamatorios también en estos contextos. Bueno, esto un poco ya lo habíamos hablado, de evitar los AINES en casos de gastritis, con esos antecedentes de hemorragias o perforados, evitar los opioides en los pacientes constipados porque empeoraría el cuadro, ahí bueno, hay que ver cómo actuar en ese momento. Y una alusión a la dipirona tiene un buen efecto espasmolítico también, que a veces en los cuadros de dolor abdominal que se presentan más de tipo cólico, también sí, puede tener una muy buena respuesta la dipirona. En relación a las fracturas, realizar la pseudoanalgesia frente a procedimientos tales como reducción de fractura y luxaciones, y las luxaciones como los frenos dolorosos, es importante, porque más allá que es un segundo, pero ese segundo es súper traumático. Es súper traumático. Entonces, obviamente, o sea, el traumatólogo evaluará qué tipo de fracturas pueden ir a una reducción, digamos, en la guardia con una pseudoanalgesia leve que ya vamos a ver, pero igual necesita ir a quirófano bajo anestesia general
Lo más importante es la inmovilización, que es digamos, la analgesia más efectiva en relación en este paciente, inmovilizarlo según las necesidades, asociar el AINE y el opioide, usar el corticoide en estos casos y tener la precaución de poder indicar todos los analgésicos y sobre todo los analgésicos antes de hacer la placa. Llega, el paciente llega a se hacer está el moviendo, analgésico. claro, tal cual, porque de hacerse la placa el paciente necesita trasladarse, ya está dolorido, entonces lo primero, luego de la evaluación, es hacer el analgésico. Y eso depende, porque eso es como estar en contacto con el traumatólogo, porque ellos ya Si la al sospecha ver es que un es poco quirúrgica, la lo ponen en la sospecha, vía. ya lo estamos poniendo la vía. Y no le arruinas O la podés ayuda. empezar haciendo, igual, a ver, Una dosis. una dosis no va a arruinar el ayuno. 5 Tal cual. mililitros. Totalmente. ¿Sí? Y esto, ahora me hiciste acordar esto de todas las formulaciones que sean... sí, mayor, digamos, las mayor soluciones, concentración con menos claro, con menos cantidad. Con menos cantidad, y todas las soluciones que sean orales tienen efecto mucho más rápido que, por ejemplo, un comprimido. O sea, que siempre que se puedan usar soluciones orales, mejor que el comprimido, por ejemplo, en relación al tiempo de inicio de acción. Claro. O sea que si pesa 40, igual le doy 10 Claro, le podés dar 10 de litros. Bueno, porque esto, claro. Igual, no sé, yo en las veces que he estado de guardia acá y que ha surgido esto enseguida, como también es un paciente que se estabiliza y pasa a UTI. Bastante. Sí, eso está, eso yo lo está veo acá en el sanatorio está súper aceitado, que bueno, por ahí en otros lugares es como más complejo, pero eso me parece súper porque el paciente se estabiliza y va al lugar donde tiene que ir enseguida. Lo más importante en esto es que es un paciente que generalmente viene inestable y con dolor severo. En esos casos el tema es importante, la estabilización es como todo es importante al mismo tiempo, ¿no? Pero en ese caso, en los pacientes que están hemodinámicamente inestables, la indicación sería el fentanilo para la analgesia, en ese caso. Y en el paciente que está hemodinámicamente estable, sí se puede usar morfina con tranquilidad. Eso digamos como a grandes rasgos. Y este va vía endovenosa sin duda. Lo otro de lo que habíamos hablado, los AINES estarían contraindicados también en los pacientes hemodinámicamente inestables y bueno, eso, digamos, esto es lo más fácil. Esto es lo más, a ver, lo hice muy escueto porque pero son como pautas muy chiquitas. Muy claras. Ya me estoy yendo. Bueno, este es un protocolo que también saqué de este grupo de trabajo de España, que habla, que es un poco todo lo que acabamos de mencionar esquematizado. ¿Sí? Que eso después lo pueden ver con más tranquilidad. En relación a cuáles son los pasos para estratificar el dolor y un poco el tratamiento y el paso a seguir. En relación a la clasificación de los procesos que requieren pseudoanalgesia, están los no dolorosos, los invasivos poco dolorosos, que pueden o no generar ansiedad y generalmente generan dolor leve moderado, que en eso quizás sí se pueden utilizar los protocolos de sedación leve, y los invasivos o muy dolorosos, que pueden generar dolor severo, se prefiere que se puedan realizar con una pseudoanalgesia más profunda, o bueno, según la situación bajo anestesia. Acá también es una guía un poco esquemática de las recomendaciones en relación, esta es una guía también de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación CaixaBank, que habla un poco de esto de cuáles serían las pautas recomendadas ante las distintas situaciones. La mayoría es cuando se da analgesia sistémica. Puede ser bioral endovenosa, pero es dependiendo siempre del contexto.
Y también la condición de la guardia, porque obviamente en un paciente que se hace una pseudoanalgesia profunda endovenosa en guardia tiene que estar monitorizado y con una persona que esté al lado. Entonces, en ese caso, quizás esto habría o que protocolizarlo, hablar con los anestesistas y bueno, y ver cómo manejar esas situaciones, porque bueno, requieren de una atención especializada, que la guardia también es súper Sí, muy dinámica y es por ahí un poco más disperso. Eso sobre todo para los traumas. para los traumas. En relación a las pseudoanalgesias para procedimientos con dolores leves o leves a moderados, digamos, que se pueden hacer, digamos, vía oral, y que también esperando el tiempo adecuado y todo esto, puede tener buenos resultados. Por ejemplo, esto puede ser una reversión de una fractura no complicada, o de una reducción de un prono. Bueno, la pseudoanalgesia tiene que ver con esto, es administrar una medicación que genera sedación, que es una sedación leve, donde el paciente va a estar consciente, digamos, solo que con un poco con amnesia del episodio y con funciones respiratorias y cardiovasculares sostenidas por sí mismo, digamos, normales, con una analgesia adecuada, bueno, con las medidas no farmacológicas de alivio que ya hablamos, y según la práctica, el anestésico local, que son más que nada para las funciones, por ejemplo, la función local, que supone salir pero la dosis sería esa de medida sola de 0,2 a 0,5 miligramos kilo bioral. Si hay solución del jarabe acá, se puede usar en jarabe, y si no, la solución de la misma ampolla también se puede dar bioral. Las dosis máximas pueden llegar, sí, es más malo, de 10 a 15 miligramos dosis. El inicio de acción es de 30 minutos, o sea, a partir de los 30 minutos vamos a empezar que el paciente está como medio borrachito. Pero el máximo de acción más o menos coincide con el máximo del pico de acción de la analgesia, o sea que más o menos tendríamos que esperar, desde que le administramos la medicación, son 40 a 50 minutos. Sí, una hora más o menos para hacer el procedimiento en el momento adecuado, cuando el paciente tenga los picos máximos, tanto de sedación como de analgesia. La morfina se puede dar entre 0,2 y 0,3 miligramos kilo también por vía oral, con un máximo de 5 a 10, más que nada para pacientes mayores de 50 kilos. Ya 10 miligramos para un paciente de 50 kilos, estamos en 0 miligramos por kilo. Asociado el AINE o el paracetamol, eso también, todo eso genera sinergia y puede ser una buena, digamos, una buena práctica para pacientes que requieren procedimientos más que nada de baja complejidad en la guardia. Y después, controlar la salida de la medicación. Son pacientes que quizás tienen que quedarse controlados, y quizás no sé, pero mínimo 4 horas, o 2 o 3 horas, depende también de cómo el paciente está. Ya esperaste 1 hora, son a las 3 horas y ya yo diría 3 horas más post-procedimiento. Claro, 4 totales. Tal cual. Como para quedarnos quedarse tranquilos. tranquilos, tal cual, el paciente, tal cual. Y la farmacológica siempre. Y las viste que Sí, me encanta. Ahorran medicación, eso sin duda, yo lo tengo súper experimentado eso. Y esto también me pareció interesante porque fíjense cuáles son las posturas, las posiciones básicas para procedimientos simples que generan tranquilidad, seguridad y adherencia a los niños. Nunca usamos esto. Generalmente es Acostado con luces, ruidos, uno que le agarra el brazo. Nada que ver con igual son las maneras expectativas Más de su realidad. lo posible. Porque, de hecho, en la experiencia de la guardia, cuando estamos haciendo el examen físico, cuando el paciente logramos su confianza, lo estamos revisando y todo, pero cuando llega el momento de que se tiene que acostar en la comilla, poner horizontal para revisar la panza, es un crucial. Y tiene que ver con esto, porque esa posición genera sensación de pérdida de control, de vulnerabilidad, de qué me va, acá qué viene, qué me van a hacer.
Entonces, bueno, en los procedimientos está comprobado que esas posturas, asociado a la distracción y a todas las otras maniobras, las visualizaciones, la distracción, sobre todo con otros elementos, o que el niño puede elegir qué brazo usar, qué brazo quiere usar, que si darle digamos, la opción de si quiere ver o no ver, por ejemplo. Claro, Bueno, involucrarlo en el... Involucrarlo, que él pueda tomar pequeñas decisiones. No hacerlo no es una opción, pero como lo puede Claro, hacer. pero como, claro, tal cual. Eso Ayuda. mejora, ayuda. Sobre todo en determinadas personalidades. Va a estar el chico que no Sí. va a haber forma, pero quizás en los que sí. Son la mayoría, Sí. un poquito de paciencia. Sí, quizás nos lleva un poquito más de tiempo al principio, Sí, pero después nos es mucho alivia mejor. después el resto para todos. Sí, sí, Porque sí. el paciente que no... Para el padre, para sí, nosotros y para el paciente. porque el paciente que no queda satisfecho con la atención inicial es el que vuelve mal. El que vuelve mal y el que, y el que vuelve, el que necesita más atención. Si vos, es como tomarse unos minutitos más al principio de todo, poder explicar todo bien, dejar todo claro, es como... no sé, realmente Sí, el chico cambia. Sí. Bueno, esto es un poquito de las fichas del midazolam y de los parches de EMLA. Esto se los dejo después para que... y bueno, y un poco como a modo de conclusión, como las principales oportunidades para mejorar el abordaje del dolor en la guardia tienen que ver con la valoración del dolor como una constante vital. O sea, ponerlo dentro de la valoración de como la quinta constante vital y monitorizarlo. Que de hecho ya está el proyecto y de hecho Lisa se está encargando de hacer también las planillas y que bueno, pueden tener poder objetivar los autorreportes y todo esto en forma horaria y que quede un registro. Eso es un gran avance en relación al control del dolor. El uso de opioides, o sea, como perder el miedo a usar el opioide, en la guardia, porque después esto, como tomar conciencia esto de la importancia de la pseudoanalgesia para procedimientos que generan dolor leve moderado, severo, cualquiera, y saber, digamos, qué vía poder determinar. Si se detecta algún paciente con dolor crónico complejo, hacer la derivación oportuna. Y tenía otra idea más, pero ahora se me fue. Bueno, y en conclusión, los niños sufren dolor, tenemos el deber médico y humanitario de aliviarlos, y esto debemos considerarlo el quinto signo vital a la asistencia. Genial. Muy bien. Lo que yo, es muy importante lo que no quería decirle, esto no duele. Claro, sí, no, totalmente. Totalmente. Y pierde completamente la confianza en el equipo y Es un error muy frecuente. Que te va a doler. o no pasa nada, o no te va a doler, o no es nada. Claro, Es una sensación personal. personalizado. Es para mí de entrada importante. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y como no como validar lo que el paciente siente, porque muchas veces es como Sí, no menospreciarlo. no menospreciarlo, es decir, como el dolor mejor tolerado es el ajeno. Claro. Que Y quizás nunca uno desde decirle sos afuera. un exagerado, Claro. esto no duele, porque realmente si el chico lo siente y porque tiene dolor, sea del tipo psíquico, sea del tipo Totalmente. orgánico. Totalmente. Totalmente. Bien. ¿Preguntas habrá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Gracias, Ale, muy claro. Gracias. ¿Verdad? No, impecable. Escucha muy bajito. Ay, no. No, pero se puede entender a la hora que lo sube. Porque como 5 minutos de la Gracias, Ale.
Ay, la Connie estaba. Bueno. Y Erika, con Erika. Muy La verdad claro, que el cada compañero. Para Muy, nosotros muy un bueno. tema Sí, difícil. Sí, bueno, y de ahí se puede seguir. y incluso. perder el miedo a sacar el dolor. El dolor abdominal es más frecuente. No, no le pongas nada hasta que venga el cirujano. Claro, sí, eso total. Y el paciente está doblada y puede decir que sí. Bueno, empezar a medicarla y No, eso ya no es ella lo autorizaba. Lo autorizamos. Sí, porque hay bastante resistencia, pero bueno, ya es como. Sí, que hay evidencia de Hay que no, evidencia. que hay evidencia Totalmente. clara. Hay evidencia. Aparte es un paciente que está internado, lo estamos viendo Claro. y tenemos métodos complementarios para. O sea, la ecografía, la tomografía se la vamos a hacer igual. Tal cual. O sea, no tiene sentido que en ese trayecto el paciente esté pasando una mano. Sí. ¿Cómo? A ver si. Ah, Bueno, no sé. no hay ninguna pregunta, ninguna duda, está todo súper claro. Gracias a todos. Bueno, gracias por Ale. participar y bueno, nos vemos la nos volvemos próxima. a ver la próxima. 26. 26. ¿Quién toca el Jueves 26? 26. a neurociencia. Ah, no, interesante. Sí. Sí, entonces. A ver si querés, ya salgamos. Vos sabés cómo hacelo vos porque tengo miedo de justo frenar. ¿Stop share será? ¿O no? Sí, Eso eso es para para parar la pero grabación. después hay que salir. Ahí será, pero salir de nada. Libre. Acá, esto no sé. No, salí de arriba, sí, sí, sí. ¿Y la grabación dónde queda? Queda en. Porque esto. Cuando lo cerrás, no hay que hacer un. Eso es lo que yo pregunto. No. No hay que hacer un paso previo para cerrar la grabación. Me suena de ahí. Voy a preguntar. Para mí es libre, como dejarlo. Sí. Libre.